En este programa se discutirán aspectos relacionados con las técnicas de extracción. Se describirán las operaciones involucradas en la extracción líquido-líquido y se proporcionarán elementos para la toma de decisiones en relación con estas operaciones. La extracción es un proceso físico por el cual un compuesto es transferido de una fase a otra. Hay dos tipos principales de extracción, la sólido-líquido y la líquido-líquido. Un ejemplo de la extracción sólido-líquido es la preparación de café. Algunas de las sustancias, como la cafeína y otras, presentes en el sólido, o sea, en los granos molidos de café, son extraídos por un disolvente, es decir, el agua caliente. En un laboratorio se puede usar un aparato Soxhlet para extraer un compuesto orgánico presente en un sólido, colocado dentro de un cartucho de papel. El disolvente se calienta a ebullición, luego condensa en el refrigerante y gotea sobre el cartucho. Cuando el nivel del disolvente llega al nivel del rebozadero, se hace un sifón que drena el disolvente desde la cámara del cartucho hacia el matraz y el ciclo comienza de nuevo. La extracción líquido-líquido es una técnica de uso muy frecuente en los laboratorios de química orgánica para separar el producto de una reacción. Consiste en la transferencia de una sustancia desde una fase líquida a otra. La técnica se basa en la solubilidad relativa del compuesto a separar en dos líquidos inmiscibles. Usualmente, uno de los líquidos es agua y el otro es un disolvente orgánico. A temperatura constante, un soluto se distribuye entre dos disolventes inmiscibles en una relación constante. El coeficiente de partición es una constante que expresa la solubilidad relativa de una sustancia entre dos disolventes inmiscibles en equilibrio. ¿Voy a utilizar éter etílico para extraer como indica el procedimiento? El éter es un excelente disolvente, pero sumamente volátil e inflamable, por lo que solemos usarlo únicamente cuando no tenemos otra opción. Es importante seleccionar un buen disolvente para extraer. Además de disolver bien al producto deseado, el disolvente debe ser inmiscible con el agua, no debe reaccionar con los solutos, debe ser poco tóxico, poco inflamable y relativamente volátil para poder ser fácilmente eliminado. Creo que no hay muchos disolventes que reúnan todas estas condiciones. Sin embargo, tenemos que elegir alguno. ¿Qué otras opciones de disolvente para extraer tenemos? ¿Cloroformo? El cloroformo es un buen disolvente para extracción, aunque es tóxico. ¿Sabes si es más denso o menos denso que el agua? Es más denso. Así es, y es importante saberlo, porque eso determina la posición relativa arriba o abajo de ambas fases. Y no queremos descartar la fase equivocada, ¿verdad? ¿Y qué indican estos numeritos? Es el código de riesgos del disolvente. El color azul indica el riesgo a la salud, el rojo la inflamabilidad, el amarillo la reactividad y el blanco señala otros riesgos especiales. La escala va de 0 para ningún riesgo hasta 4 para riesgo severo. Hay que tomarlo en cuenta. A ver, ¿otro disolvente? ¿Acetona? No, la acetona es miscible con el agua. También otros disolventes como el etanol y el metanol son miscibles con agua y no podemos emplearlos para extraer. ¿Acetato de etilo? Es buen disolvente y es moderadamente tóxico, es inflamable, menos volátil que el éter, es menos denso que el agua. ¿Conoces otro? El benceno, menos denso, aunque es muy tóxico, ¿no? Así es, el benceno puede ser reemplazado por tolueno para extraer solutos de mediana polaridad, aunque tiene un punto de ebullición mayor que el del agua. Otra opción puede ser el cloruro de metileno, será más o menos denso que el agua. ¿Menos denso? Pues no, fíjate que los disolventes clorados, por tener en su molécula átomos de cloro, tienen mayor densidad que el agua. En general, son poco inflamables, pero tienen la desventaja de ser tóxicos y poco biodegradables.
Usaremos esta vez cloruro de metileno, pero no pierdas de vista su densidad, mayor que la del agua, su toxicidad, que nos obliga a trabajar en la campana, su bajo punto de ebullición y el hecho de que es contaminante persistente en el ambiente. Por esto último, habrá que disponer adecuadamente del disolvente después de recuperarlo, ya que no se debe mezclar con otros residuos orgánicos. ¿Y cómo hago la extracción líquido-líquido? Yo te ayudo. Un embudo de separación es el equipo usual para realizar una extracción líquido-líquido. Elegimos un embudo del tamaño tal que no se vaya a llenar a más de 3/4 partes de su capacidad para poder agitar bien. El tapón y la llave deben ajustar bien. Colocamos el embudo de separación sobre el anillo y un vaso de precipitados debajo del embudo para contener cualquier derrame. Hay que cuidar que la llave esté bien cerrada antes de adicionar la mezcla a extraer. Debido a que por lo general todos los compuestos son más o menos solubles en ambas fases, es conveniente hacer varias pequeñas extracciones en vez de una grande. Tapa el embudo y retíralo del soporte. Con una mano sostén el tapón en su lugar y con la otra manipula la llave. Antes de agitar, invierte el embudo y abre la llave con cuidado para dejar salir la presión que se puede haber formado. Sin apuntarle a nadie, cierra la llave, agita suavemente y vuelve a liberar la presión. Cuando ya no se genera presión, puedes agitar más fuerte durante unos segundos. ¿Y si se forma una emulsión? A veces, durante el proceso de extracción se forma una emulsión que impide una correcta separación de las fases. Una emulsión es una mezcla coloidal de ambos disolventes. Para solucionar este problema hay varias estrategias que podemos probar. A ver. Manteniendo el embudo en posición vertical, haces girar suavemente el líquido. Puedes adicionar algunos mililitros de solución saturada de cloruro de sodio y agitar suavemente. Esto disminuye la solubilidad de los solutos en el agua. También incrementa la densidad de la fase orgánica. Si lo anterior no funciona, tienes otras opciones, como por ejemplo, esperar pacientemente. O bien, puedes intentar esto, filtrar sobre celita, con lo que eliminarás partículas insolubles que podrían ser la causa de la emulsión. Ahora que las dos fases están bien diferenciadas, quitas el tapón para dejar salir la fase inferior hacia el matraz rotulado. ¿Y qué pasa si no le quito el tapón? Es importante tener presente cuál es la fase donde está el producto y también guardar la otra fase hasta haber terminado satisfactoriamente tu experimento. La densidad del disolvente que usamos determina cómo se hará la segunda extracción. El cloruro de metileno tiene mayor densidad que el agua, entonces dejamos en el embudo la fase superior, que es la acuosa, para volver a extraer. Hay que bajarlo más lentamente al ir llegando a la interfase. ¿Y si el disolvente fuera éter? Si el disolvente fuera menos denso que el agua, entonces la fase superior, la orgánica, se pasaría a otro matraz y la fase acuosa se regresaría al embudo para volver a extraerla. Y para complicar más las cosas, ten presente que altas concentraciones de soluto pueden alterar las densidades de los disolventes. Si tienes duda acerca de dónde está cada fase, puedes probar si unas gotas de la fase se disuelven en agua o en el disolvente orgánico. Pero recuerda que es importante no tirar ninguna fase hasta confirmar que el rendimiento del producto es el esperado. Ya voy a hacer un segundo lavado. Mejor di que vas a hacer una segunda extracción. Así es, los términos extracción y lavado, aunque son básicamente la misma operación, tienen diferente objetivo. Lavar significa quitarle impurezas a la fase donde está el producto que queremos. Como estamos haciendo la extracción con cloruro de metileno, dejamos la fase acuosa, en este caso la superior, en el embudo y hacemos la segunda extracción con otra porción del disolvente. Bueno, ahora sí, hay que lavar la fase orgánica con bicarbonato de sodio. ¿Para qué?
En la fase orgánica tenemos el producto de la reacción, que es neutro, pero está contaminado con la materia prima, un ácido orgánico. Ambos son solubles en cloruro de metileno, pero podemos aprovechar sus diferentes propiedades químicas para separarlos. La técnica que nos permite hacer esta separación se llama extracción ácido-base. El ácido carboxílico reacciona con una base débil, como bicarbonato de sodio, para producir la sal de sodio soluble en agua. Un lavado con un poco de disolución saturada de bicarbonato de sodio nos permitirá separar la impureza ácida del producto neutro. También reaccionará con las trazas de ácido inorgánico que hayan quedado. En este caso hay que tener en cuenta que se forma dióxido de carbono, un gas que puede generar presión dentro del embudo. ¿Cómo sé si fue suficiente bicarbonato? Es conveniente usar volúmenes pequeños de los disolventes o soluciones para lavar. Cuando ya no se generan más gases, verificamos el pH de la fase acuosa. Antes de destilar el disolvente, habrá que hacer un lavado con salmuera para disminuir la cantidad de agua en solución y luego secar la fase orgánica con un agente desecante. Un agente desecante es usualmente una sal anhidra, que reacciona con la humedad para formar un hidrato. ¿Y cómo sé cuánto ponerle del agente desecante? Le ponemos solo un poco y esperamos. La disolución debe perder la turbidez y la sal hidratada se aglomera en el fondo del matraz. Debes ver un poco del desecante suelto cuando agitas la mezcla. No hay que adicionar demasiado, porque el producto puede quedar retenido en el desecante. Dale varios minutos antes de filtrar y no olvides enjuagarlo bien. ¿Y cómo haríamos la extracción líquido-líquido en microescala? No tenemos un embudo de separación tan pequeño. En microescala, la extracción líquido-líquido se puede realizar en un pequeño tubo de ensayo o en el mismo vial donde se hizo la reacción, separando las fases con ayuda de una pipeta Pasteur. Si el disolvente es muy volátil, le colocas un pequeñísimo tapón de algodón en la punta de la pipeta. Un compuesto soluble en agua se puede extraer empleando un extractor continuo, en el que un disolvente orgánico que también lo disuelve se hace pasar en contracorriente a través de la fase acuosa y la fase orgánica se va enriqueciendo gradualmente con el soluto que se desea extraer. Ahora sí, destilo el disolvente y ya tengo mi producto. Pues sí, aunque te falta purificarlo,